Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Gobierno colombiano expedirá un polémico decreto que autoriza a la policía a incautar cualquier dosis de droga que porten o consuman personas en sitios públicos. Pero tenemos que ser firmes para que no haya jíbaros en las calles de Colombia. Para que no tengamos la droga medrando cerca de los colegios. Aquí lo que se trata no es de criminalizar al portador, sino de quitar cualquier dosis que esté en las calles de Colombia. La controversia apenas comienza y voces a favor que respaldan la medida aseguran que es necesaria para proteger la juventud y controlar el aumento desbordado del consumo de sustancias psicoactivas. Aquí lo que se trata es de sacar la droga de las calles. Mire, lo que sufrimos día a día en temas de narcomenudeo, cómo se está consumiendo a nuestra juventud, cómo está acabando con la sociedad. Voces en contra la cuestionan, asegurando que es inconstitucional y que de aprobarse penalizaría el derecho legal que existe en Colombia al porte y consumo de la dosis mínima. El decreto yo creo que entra en controversia con lo que ha dicho la Corte, porque estigmatiza al consumidor. Entonces, sí entra en conflicto con lo que ha dicho la Corte sobre la libre posibilidad de personas de consumir esa dosis mínima. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, explica los alcances del polémico decreto, describe cómo será su implementación y responde las críticas que ha generado el borrador de esta medida. El presidente del Consejo de Bogotá, Daniel Palacios, y el experto en políticas preventivas para el consumo de drogas y director de la ONG Acción Técnica Social, Julián Quintero, debaten desde ángulos de opinión opuestos sobre la importancia de la futura ley, el aumento del consumo en Colombia y la posibilidad de que tras la firma del nuevo decreto termine penalizada la dosis mínima nuevamente en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el decreto presentado por el presidente Iván Duque, el cual busca controlar el consumo de estupefacientes en espacios públicos con el objetivo de atacar el microtráfico y velar por el bienestar de los menores. La noticia: según el borrador de la eventual ley, la policía podrá incautar cualquier cantidad de droga que tenga un ciudadano en la calle. La autoridad podrá decomisarla a menos de que el consumidor demuestre desde la óptica médica que es un adicto. El punto clave de esa noticia: durante 15 días el gobierno recibirá comentarios frente a este decreto que ha generado una profunda controversia en el país. Por un lado están quienes defienden la medida, asegurando que es más que necesaria para enfrentar el aumento del consumo de sustancias psicoactivas que afecta en este momento a Colombia. En la otra orilla de la opinión están quienes atacan la implementación de este polémico decreto. Ellos afirman que con su ejecución se estaría no solo penalizando la dosis personal, sino también se estaría afectando el derecho a la libre personalidad. El debate está abierto. Se esconde en una bolsa de caramelos. Se oculta dentro del sostén de una joven. Se traslada de mano en mano con un sutil movimiento. Quien lo entrega le llaman jíbaro y quien lo recibe consumidor, adicto o drogadicto. Esas son escenas que se repiten a diario en la mayoría de ciudades de Colombia, que muchos ignoran, pero que para otros representan la mayor amenaza a una generación. Hablamos del microtráfico. Aquí lo que se trata es de sacar la droga de las calles. Mire, lo que sufrimos día a día en temas de narcomenudeo, cómo se está consumiendo a nuestra juventud, cómo está acabando con la sociedad. Es importante hablar sobre este tema. El narcotráfico, el microtráfico, el uso de todas esas sustancias nos han cogido demasiada fuerza en la juventud. Los parques y colegios se convirtieron en el principal escenario de consumo. Es allí donde día a día los jíbaros buscan enviciar a los jóvenes y luego reclutarlos para sus actividades delictivas.
Precisamente, en un reciente estudio sobre el consumo de drogas alucinógenas en Colombia, la marihuana es la sustancia más consumida por la población escolar, con una cifra del 7%, siendo el promedio de edad de inicio los 14 años. La cocaína ocupa el segundo lugar con un 2,8% y un promedio de edad de inicio de los 15,7 años. Entre tanto, el 1,8% de los escolares ha probado los pegantes y solventes, mientras que el 0,8% el éxtasis con una edad promedio de 15,4 años. Frecuentemente en muchos parques de Colombia se puede encontrar o se puede observar lo que ustedes ven a mis espaldas. Se trata de zapatos colgados en los alumbrados públicos. Muchos pensarían que se trata de una broma juvenil, pero no. La policía aclara que estas son zonas que las pandillas marcan para identificar dónde se venden estupefacientes. Para el presidente Iván Duque, parte de la solución para combatir este flagelo está en quitar cualquier dosis de droga de las calles de Colombia. Atacar a los jíbaros sin criminalizar a los consumidores. Pero tenemos que ser firmes para que no haya jíbaros en las calles de Colombia, para que no tengamos la droga medrando cerca de los colegios. Aquí lo que se trata no es de criminalizar al portador, sino de quitar cualquier dosis que esté en las calles de Colombia para que esa tentación no esté amenazando a nuestras familias. Para hacer realidad esta iniciativa, el gobierno publicó este borrador del decreto con el que busca bajar el consumo de droga en el país. Su estrategia apunta a la incautación de cualquier tipo de droga, aunque ésta no exceda la dosis mínima. El argumento será que el consumo, si se da en espacios públicos, incurre en un comportamiento contrario a la convivencia. Ellos no son delincuentes. Aquí vamos a trabajar con el ministro de Salud, el doctor Juan Pablo Uribe, con la ministra de Justicia, para que vayamos también desarrollando una política integral de atención a quienes están en esa tragedia de la drogadicción. El borrador en 2 artículos reglamenta el proceder de la policía para decomisar y destruir la droga, esto sin criminalizar al portador que tenga cantidades mínimas de sustancias psicoactivas. Si en el momento de los descargos el consumidor dice que es adicto, él tiene que demostrarlo, ya sea por una certificación médica o por un testimonio de los padres o profesores. En ese momento, si se logra comprobar, se le devuelve la sustancia. Sin embargo, el porte y tenencia de cantidades que excedan la dosis personal será judicializado de conformidad con la normativa vigente. Los invitamos a que participen de esta polémica a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el numeral La Noche Dosis Mínima, el hashtag numeral La Noche Dosis Mínima y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de la propuesta del presidente Iván Duque que le da la facultad a la Policía de Colombia de decomisar la droga que portan las personas en sitios públicos? ¿Está usted de acuerdo o no con esta medida? Más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Voy a saludar a nuestros invitados. En el programa La Noche están siempre los protagonistas de la noticia. Saludo a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Ministra, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, Jefferson. ¿Cómo está? Pues señora ministra, muy agradecido con que esté con nosotros atendiendo a nuestros televidentes. Va a estar también en este espacio periodístico el presidente del Consejo de Bogotá, es el concejal Daniel Palacios. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, y un saludo a toda la teleaudiencia. Y en la otra orilla de opinión está Julián Quintero López, experto en políticas preventivas para el consumo de drogas y director de la ONG Acción Técnica Social. Julián, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Saludos Daniel, Jefferson y señora ministra. Voy a comenzar con la señora ministra de Justicia, quien va a estar en la primera parte con nosotros, explicándonos los alcances de este decreto que posiblemente firmará el Gobierno Nacional en 2 semanas. Ministra, me gustaría que usted misma le explique a nuestros televidentes en qué consiste este decreto que ha presentado a la opinión pública el presidente Iván Duque. Jefferson, mire, es un decreto muy sencillo que reglamenta el Código de Policía para que la policía tenga un marco de acción para poder incautar la droga que estén portando o consumiendo los ciudadanos en sitios públicos. Es así de sencillo, eso es lo único que pretende el decreto. Ministra, ¿esto quiere decir que lo que persigue este decreto es que
los consumidores de sustancias psicoactivas no lo hagan en parques públicos, no lo hagan en sitios públicos? ¿Ese es el objetivo principal de este decreto? No, mire, el Código de Policía es el que tiene la conducta y prohíbe el porte y el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Lo que da el decreto es, bueno, y tiene también el propio Código de Policía, dice que la droga se incauta y tiene también las sanciones del caso. Entonces lo que el decreto hace es que lo reglamenta y le dice a la policía cómo tiene que hacer esa incautación. Eso es todo lo que dice el decreto, pero la ley, que es el Código de Policía, ya tenía esa prohibición. Ministra, explíquenos cómo va a actuar la policía. Le voy a poner un ejemplo. Si un consumidor está en un parque fumando quizás marihuana o consumiendo cocaína, ¿cómo va a ser la actuación del policía en ese momento? La policía incauta la droga y simplemente hace eso, incauta la droga. ¿Es esta una penalización de la dosis personal, ministra? No, señor, no se va a meter a nadie a la cárcel y no es una penalización. Y es un decreto que pretende realmente proteger a nuestros niños y adolescentes y pretende realmente desarticular todas esas redes de vendedores y de jíbaros que hay en las ciudades y en nuestros pueblos. ¿De qué manera el consumidor podrá entonces recuperar esa sustancia, esa dosis personal que le va a ser incautada por la policía? ¿O de qué manera podrá el consumidor impedir que el policía haga ese procedimiento? Pues mire, lo único que está pretendiendo el decreto, Jefferson, es que si la policía encuentra ciudadanos que estén consumiendo o que estén portando droga, se las va a incautar. Eso es lo único que pretendemos, no se meten con la dosis mínima, solamente pues es que en espacios públicos no se puede consumir ni se puede portar droga, porque eso lo prohibió el Código de Policía. Quienes han criticado ese decreto que en este momento ha suscitado una fuerte polémica en el país, cuestionan que el gobierno nacional quiera atacar el microtráfico decomisando cigarrillos de marihuana en los parques. ¿Qué responde usted a esas críticas, ministra? Va a incautar cigarrillos de marihuana y va a incautar toda la droga que se camufla en pequeñas cantidades para podérsela ir a vender a los niños en los colegios y a los jóvenes en las universidades. El microtráfico se está escudando en esas pequeñas cantidades para realmente volvernos un país consumidor y dañar a nuestros jóvenes y niños. El principal objetivo, señora ministra, que espera el gobierno cumplir con este decreto, ¿cuál es? ¿Cuáles son los resultados que ustedes esperan en el corto plazo? Yo creo que es golpear fuertemente el microtráfico y también quiero aclararles que esta no es la única medida. El presidente Duque va a tener una política integral de lucha contra la drogadicción, desde la prevención, de la educación, desde la salud y desde la incautación y vamos a golpear toda la cadena productiva de la droga. O sea, esta es apenas una de las medidas contra el microtráfico en las ciudades y sobre todo en las cercanías de colegios y de universidades. Ministra, ¿cómo se afecta el denominado jíbaro, el que vende esa dosis personal en los parques, cuando al que le están incautando esa dosis es al consumidor? Porque es que muchos pasan por consumidores, por los jíbaros se camuflan en un ciudadano común y corriente y lo que están llevando es portando esa droga para venderla, no son consumidores. Y también estamos apoyando la medida
legislativa que propuso el fiscal de también ponerle un límite a la dosis de aprovisionamiento, y lo que sobrepase esa dosis sí se va a penalizar. O sea, es una medida integral. Ministra, muchos se preguntarían que un consumidor, así sea 20 veces se le decomisen esa dosis personal, 20 veces más va a ir a comprar nuevamente esa dosis, teniendo en cuenta que es un adicto. ¿Qué responde usted a quienes consideran que esta medida no va a ser efectiva, teniendo en cuenta que lo que va a hacer es distraer a la policía en un eslabón de la cadena que finalmente no es el que debería ser el centro de la atención de las autoridades? Pues a ese adicto se le va a ofrecer el servicio de salud para tratar su adicción. Y lo que vamos a procurar, como ya le dije, es golpear al que pasa por adicto y es un microtraficante que está vendiendo droga a los ciudadanos inermes. Entonces, esto es una medida integral, estamos detrás del microtráfico, pero también al que es adicto, el Estado colombiano le va a ofrecer una alternativa de tratamiento médico. Ministra de Justicia, para finalizar, porque sé que tiene una agenda muy apretada y amablemente usted ha accedido a atendernos, ¿este decreto ya es una realidad? ¿Tendrá algún cambio? ¿En qué momento ya tendrán los policías esa facultad legal de hacer estas incautaciones? El decreto está en publicación en la página web del Ministerio de Defensa para comentarios. El término son 15 días. La Secretaría Jurídica de la Presidencia retomará las propuestas que le hagan los ciudadanos y el presidente expedirá el decreto respectivo dentro de 15 días. A partir de ese momento, la policía tiene que proceder a incautar la droga que encuentre que están consumiendo o portando los ciudadanos en espacios públicos. Señora Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, muchas gracias por atendernos y por respondernos estas dudas que son las que rondan este debate que ha generado este decreto en borrador que ha presentado el presidente Iván Duque. Muchas gracias. A usted, Jefferson, muy amable y feliz noche para todos. Feliz noche, ministra. Voy a ir con mis dos invitados. Antes de ir con un informe que hemos preparado a propósito de este tema, quiero conocer inicialmente al señor presidente del Consejo, Daniel Palacios. ¿Cuál es su opinión frente a este decreto? ¿Usted lo apoya o considera que es una medida que no es necesaria en este momento? Mira, nosotros sin duda alguna apoyamos y respaldamos esa iniciativa del presidente Duque. Hay que tener una realidad en Colombia. Colombia pasó de ser un país productor y exportador de droga a ser un país productor, exportador y consumidor de droga. Hoy tenemos más de 1.2 millones de colombianos que se consideran consumidores. En una ciudad como Bogotá, más de 360.000 consumidores ya identificados. Aquí lo que estamos adoptando es una medida de convivencia que ya está contemplada en el Código de Policía, y este decreto lo único que hace es establecer un procedimiento para aplicar unos artículos que ya están dentro del Código de Policía, que hoy es un Código de Policía que no ha sido declarado inexequible o inconstitucional, y que hoy lo que establece es algo muy sencillo. No se puede consumir ni se puede portar drogas en espacios públicos, en colegios, en hospitales, así como tampoco se puede consumir licor en espacios públicos, en colegios o en hospitales. Lo que se está haciendo es dándole las herramientas a la policía para que aplique a través de un procedimiento claro y específico el decomiso de la droga. Concejal, hubo un punto que no me quedó claro con la ministra, y es el que tiene que ver con esa droga que le incautan al consumidor. ¿El consumidor puede recuperar esa droga después o sencillamente la autoridad tiene la facultad legal también de destruirla? Como decía la ministra, que además tiene mayor conocimiento sobre el decreto, lo que hoy se establece es la capacidad de la autoridad para decomisar. Decomisar. Y quiere decir, ¿cómo decomisa? Decomisa si usted está consumiendo en un espacio público o lo está portando. En ese sentido, la autoridad inmediatamente procede a hacer el decomiso y además tiene una sanción que está establecida en el Código de Policía, hoy ya como una multa tipo 2, que está dentro del Código de Policía. Entonces, aquí lo que toca dejar con absoluta claridad es que esto no es una
prohibición de la dosis mínima, esto no es una penalización de la dosis mínima, no existe judicialización, lo que existe es tan solo una medida de convivencia a un comportamiento que es contrario a la convivencia. Julián Quintero López, experto en políticas preventivas para el consumo de drogas. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Es esta una medida de convivencia o esconde detrás la penalización de la dosis mínima en Colombia? Muy buenas noches. Pues el caos que se va a generar en la convivencia cuando a una persona que pueda tener un consumo problemático le tengan su sustancia y que solamente para poner el caso de sustancias como la heroína o como el bazuco que generan un alto grado de abstinencia, serán personas que inmediatamente van a tener que regresar a comprar y son personas que una vez más van a tener que en muchas ocasiones delinquir nuevamente para tener esta sustancia. Yo creo que como dice el concejal y como ha dicho la ministra, pues esto no tiene nada de nuevo, es también digamos como un decreto que responde a unas promesas de campaña donde había que poner a rodar la persecución a la dosis mínima. Entonces en ese sentido digamos como que recoge y pone en términos de decreto lo que ya decía el Código de Policía, todo lo que tenga que ver con incautar y destruir un bien de una persona es inconstitucional. Y es inconstitucional porque además el decreto que publicó el día de ayer considera que esa sustancia es el bien de una persona. Entonces, en ese sentido, incautar y destruir este bien de una persona que responde al libre desarrollo de su personal va a ser inconstitucional. Por otro lado, puede que no sea una penalización directa, pero sí va a ser una criminalización. Y va a ser una criminalización porque por este tipo de medidas se van a ver vulneradas básicamente un sector de la población. Quienes visitan la UPJ y a quienes visitan la UPJ son estratos 1, 2 y hasta 3. Cuando habla usted ocasionalmente con un policía, le dice que llevar a alguien de estrato 4 a la UPJ es ganarse un regaño de un superior. Va a perseguir y va a señalar a las personas que están viviendo en las calles, a las personas que tienen que consumir en las calles. Entonces, de alguna manera, eso es criminalizar a un grupo de personas. Por el otro lado, está la manera de recuperar este bien que se va a incautar, que tendrá que hacer un procedimiento muy rápido, verbal, un policía en las calles, y se le están dotando de funciones judiciales al señor policía en la calle sin que se tenga una garantía, sin que el ciudadano tenga una garantía de ese proceso abreviado que se le va a llevar en la calle. Entonces, para que a una persona se le quite una sustancia debe ser por una orden judicial y no por un proceso administrativo. Esto entonces, por tanto, es inconstitucional. Y por último, para cerrar un poco esta primera parte que tiene que ver también es que las personas que consumen sustancias psicoactivas, más del 90% no tienen problemas graves derivados de ese consumo. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud han señalado que hay un rango de consumidores que se consideran experimentales, habituales o recreativos, y ellos son funcionales. Entonces, diga usted, como dijo el señor concejal, se dice que el último año en Colombia 1.2 millones de personas consumieron marihuana. De ese promedio, saque usted más o menos 1 millón de personas, puede ser, no tienen problemas graves derivados de ese consumo. Entonces, ¿esas personas en qué lugar van a quedar? Si se supone que quien tenga una sustancia y no tiene una certificación médica de que sea adicto, ¿es delincuente? Hay un punto que usted acaba de plantear que me parece que es el centro de la polémica y es el que tiene que ver con los críticos de este decreto, concejal. Aseguran que de alguna manera se está criminalizando a un sector de la población en el momento en el que un policía le incaute esa dosis personal. ¿Usted qué opina de este argumento? Bueno, lo primero que hay que decir frente a eso es que aquí a mucha gente le gusta decir qué es inconstitucional y qué es constitucional. Y en Colombia el único órgano que puede determinar si algo es inconstitucional o constitucional es la Corte Constitucional. Y en este momento, el Código de Policía, estos artículos son constitucionales, estos artículos en este momento están vigentes. Entonces, ¿por qué en este momento, ahora sí a todo el mundo le parece inconstitucional, pero esos artículos existen desde hace rato? Aquí lo que hay es un decreto que está estableciendo el procedimiento y el protocolo para poder hacer esa incautación. Primera medida. Segundo, aquí no hay criminalización. Hombre, eso es un mismo artículo en donde se habla del licor también. Y en ese mismo artículo se habla que usted no puede consumir licor en espacio público. Y el licor usted lo puede comprar en cualquier tienda hoy. O sea, tiene mayor legalidad el alcohol que la droga. Porque hoy toda droga que usted compre, toda droga, todo psicoactivo de esos que compre, lo compra de manera ilegal. Porque la compra no es legal.
no hay un expendio legal de droga. O sea, la ley es contradictoria. Entonces, claro, porque es que aquí hay un tema de que está la dosis mínima, la permite, pero usted no tiene forma de comprarla de manera legal. Pero vea eso, inclusive cuando usted puede comprar el licor de manera legal, usted no puede consumir licor en espacio público, usted no puede consumir licor en un hospital. Aquí es donde está el gran reto, es entender que hay unas normas que son de convivencia para garantizar la seguridad pública, para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, para respetar los derechos de los demás. Porque no solamente prima el derecho del marihuanero o el derecho de la persona que le gusta fumar marihuana, también está el derecho del niño que quiere disfrutar del parque, también está el derecho del niño que quiere disfrutar de su colegio sin tener a un drogadicto fumándole al lado. Claro, el señor lo puede hacer, pero lo puede hacer en su casa. Vea lo que pasa con el cigarrillo. Este es un ejemplo absolutamente claro. Hoy el cigarrillo es legal en Colombia para los mayores de 18 años, pero usted no puede fumar un cigarrillo en un espacio cerrado, porque eso está prohibido hoy. Pero no quiere decir que se criminalice el cigarrillo, sencillamente quiere decir que se han puesto unas normas de convivencia para poder hacer el uso de esa libertad. Y eso existe hoy en países inclusive que tienen legalización de la droga, como en Estados Unidos, donde también le establece a usted la dosis y le establece en dónde puede o no Julián, puede. frente a esto, ¿qué puede decir usted? ¿Se está irrespetando el derecho de los demás en el momento en el que una persona está consumiendo la dosis mínima, por ejemplo, en un parque? Ese es uno de los argumentos centrales también de este decreto que en los próximos días firmará el presidente Iván Duque. Mire, algo muy grave está pasando en una sociedad cuando tiene como base de la convivencia la restricción de los derechos de las personas. Entonces nosotros no podemos decir que esta es una medida de convivencia cuando se fundamenta en la restricción, en la incautación, en la criminalización de las personas, en perseguir a las personas y el libre desarrollo de su personalidad. Entonces no podemos nosotros basarnos en eso. Si hay tanta intención y si la intención es una medida integral, pues la medida integral debía empezar por donde se debe empezar el abordaje del tema de drogas, por la prevención y por la prevención en los niños. Y si estamos hablando de cuidar a los niños, las últimas 3 investigaciones en las que he participado dice que los niños conocen el alcohol en el hogar a los 7 años de edad y que conocen las sustancias ilegales entre los 3 y los 14 años. Y esa sustancia no llega de la mano de un dealer o llega de la mano de una persona externa. Usualmente y en la mayoría de los casos llega de hermanos, primos o amigos. Entonces, la atención que se está poniendo en este momento sobre incautar la dosis a las personas que están en la calle es despistar la atención sobre la idea y la intención de proteger a los niños cuando los niños se les debe proteger de otra manera y con otras medidas. A esto además tenemos que sumarle que acaba de llegar el reporte de lo mismo estaba haciendo la policía en Sao Paulo entre el 2015 y el 2017 y le voy a contar lo que es la inutilidad de la fuerza pública que debería estar ocupada persiguiendo verdaderos delincuentes y no incautando ínfimas cantidades de droga. Del total de las drogas que se incautaron en Sao Paulo entre el año 2015 y 2017, el 76% respondieron a acciones individuales de policía en calle y solo alcanzaron a recolectar el 1% de la cantidad de drogas que se incautaron en su totalidad. Entonces, eso está demostrando, este tipo de cosas está demostrando la ineficacia y que no estamos poniendo el foco donde es. Y si vamos a empezar con convivencia, la convivencia empieza por educación, por salud pública, por reducción de riesgo y daño y no por acciones de la policía. Señor concejal Daniel Palacios, usted es experto en temas de seguridad. Quiero que me dé su explicación o su lectura frente a este argumento que plantea Julián. ¿Hasta dónde, bueno, aparte de los planteamientos que él hace, quiero hacer esta pregunta? ¿Hasta dónde la utilización de la fuerza pública persiguiendo personas que están consumiendo una dosis mínima en un parque no está descuidando el otro lado, que es una de las grandes demandas de los ciudadanos, y es que pues esos policías deberían estar más bien persiguiendo ladrones? Claro, mira, yo creo que ahí tenemos que volver a una teoría que ya es muy bien conocida en seguridad, y es la teoría de las ventanas rotas. Y eso sencillamente lo que establece es que a veces esos delitos menores o esos problemas de convivencia son los que terminan originando problemas grandes de inseguridad. Hoy, por ejemplo, las joyas de microtráfico, hablemos del narcomenudeo. Hoy en Colombia el narcomenudeo representa el 0.75% del PIB. Estamos hablando de alrededor de 6 billones de pesos lo que está dejando como utilidad el narcomenudeo. De eso en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, las organizaciones criminales le está dejando más de 650.000 millones de pesos. Donde hay una olla de microtráfico, alrededor se permean todos los tipos de delitos. Quiere decir, donde usted tiene una olla de microtráfico, alrededor hay
incremento en hurto a personas, incremento en hurto a vehículos, lesiones personales, homicidios. Todo eso lo irradia la olla de microtráfico, por eso hoy el microtráfico es la partera de las nuevas violencias. Eso por un lado. Cuando uno habla en materia de seguridad de enfrentar el narcotráfico, usted tiene que enfrentarlo desde muchos niveles, desde el cultivo y la producción, que hoy está disparado en Colombia, hasta la exportación a través de la interdicción y de esos programas de combate al gran narcotraficante, como tener medidas en las ciudades para el ingreso. Por ejemplo, hoy en Bogotá no cultiva marihuana, usted en Bogotá no produce cocaína, la droga entra a las grandes ciudades. Ahí tiene que tener usted unas medidas para blindar las ciudades en ingreso. Tiene que combatir a las organizaciones criminales, desarticular a la olla, pero también tiene que llegar al dealer y al vendedor que hace ese expendio y ese narcomenudeo. Vea, 75 colegios en Bogotá hoy están priorizados por ser focos de narcomenudeo en donde el dealer se acerca al colegio y le entrega la primera dosis gratis al muchacho para volverlo adicto. Aquí el dealer, como lo decía la ministra de Justicia, muchas veces está pasando por consumidor, porque cuando la policía lo detiene, lo que hace es decir, ah, no, esa es mi dosis de aprovisionamiento, es que yo soy consumidor, a mí no me pueden tocar. Aquí lo que va a pasar es que todo el que tenga un porte en un espacio público, pues sencillamente se le decomisará la droga, y el que la esté consumiendo en un espacio público lo hará, que es una norma de convivencia muy importante. Y vea de lo que partimos, de que hoy el trago, o sea, el licor, también está prohibido el consumo de eso. ¿Por qué entonces dónde están estos señores a reclamar que eso es una violación a la Constitución, de que no se pueda tomar trago en espacios públicos? Julián, brevemente, antes de salir a comerciales, su respuesta. Pues yo creo que estamos de acuerdo, hay que combatir las ollas, como fue gran parte de su explicación, y deben atacar las ollas. ¿Cuál es el problema? Que sondeos, las encuestas y los estudios dicen que del total de los consumidores de drogas, menos del 2% han cometido un delito para poder acceder a la sustancia. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es que es posible que muchos microtraficantes se camuflen con la dosis mínima, pero eso es responsabilidad de la justicia, y es la justicia quien en muchas ocasiones ha amparado la dosis de aprovisionamiento, y posiblemente la falla esté ahí. La policía puede hacer bien su tarea tomando a los microtraficantes. De pronto la justicia en ocasiones lo interpreta de manera diferente, pero usted no puede castigar al 97% de los consumidores que hay en Colombia que no han cometido un delito solamente porque 2 o 3 sí lo han hecho. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos leyendo las opiniones que ustedes nos están enviando a través de las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico, de los que realizamos este programa todas las noches. Pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Dosis Mínima, y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué opina de la propuesta del presidente Iván Duque, que le da la facultad a la Policía de Colombia de decomisar la droga que portan las personas en sitios públicos? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones a través de las cuentas de Twitter. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. La problemática del consumo de drogas parece no distinguir género, edad, clase social, ni mucho menos hora ni lugar. El caso de estas 3 jóvenes grabadas en un bus de Transmilenio en Bogotá, consumiendo al parecer cocaína, es apenas un reflejo del fenómeno del consumo en espacios públicos y que hoy concentra el debate en Colombia. Esto ocurre a los ojos de los demás pasajeros de un bus de servicio masivo, como ocurre con el consumo de otro tipo de sustancias y estupefacientes en parques o sitios concebidos para el deporte y la recreación de niños y adultos. En estos sitios, el narcomenudeo y consumo de marihuana están al acecho. A esto se suma la presencia de las denominadas ollas en áreas residenciales y entornos escolares. El narcotráfico, el microtráfico, el uso de todas esas sustancias nos han cogido demasiada fuerza en la juventud. Y yo diría que por ahora, mientras que no tengamos la capacidad de control de las drogas, la dosis mínima hay que quitarla. Una realidad que no es exclusiva de las ciudades capitales. El mercado ilícito del microtráfico es hoy uno de los mayores desafíos institucionales en cualquier municipio, un flagelo que parece no dar tregua.
Solo durante el año 2017 fueron desmanteladas 600 bandas de venta de drogas en zonas cercanas a centros educativos. Marihuana, cocaína, sintéticas e inhalantes figuran entre las más comercializadas según la Fiscalía. Para el ente acusador, un factor es de especial preocupación. Los comerciantes de las drogas del narcomenudeo, cuando son requeridos por las autoridades, se están amparando en la tesis de que es su dosis personal y su propio aprovisionamiento. Este es uno de los grandes dramas que tiene hoy el país y en donde le reclaman todas las madres y padres de todos los municipios de Colombia. Porque, qué desgracia, hoy en Colombia hay en todos los municipios una alcaldía, una catedral, una iglesia y una olla. Vuelvo con Julián Quintero a la ciudad de Bogotá, experto en políticas preventivas para el consumo de drogas y director de la ONG Acción Técnica Social. Julián, hay otro argumento que han utilizado quienes se oponen a este decreto y es que la implementación de esta eventual ley va a afectar el desarrollo de la libre personalidad. ¿Usted qué opinión tiene de este argumento y de las críticas que ha suscitado también en quienes defienden esta legislación ante las personas que pues utilizan este tipo de, digamos, de argumentos para justificar su posición? Pues mire, de alguna manera, en diferentes fallos de la Corte, lo que han dicho es que el Estado tiene la responsabilidad de cuidar el conjunto de la sociedad y tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que la sociedad viva de una manera armónica, pero el Estado no puede buscar ciudadanos perfectos y el Estado no tiene la capacidad de meterse en la órbita de los derechos de las personas. Si hay personas que han tomado la decisión de consumir, pues son personas que tenemos que hacer lo posible para que tomen la decisión de consumir de manera informada, conociendo su contexto y sin hacerle daño a los demás. Yo creo que en términos del derecho también el derecho de unas personas va hasta donde llega el derecho de los otros. Y creo firmemente que debe haber regulación del mercado y debe haber regulación del consumo de una manera estricta. Es mucho más responsable el Estado que se apropie del mercado de las drogas y pueda regular la venta y distribución y consumo que lo deje en manos de los microtraficantes y en manos de los narcotraficantes. Le voy a contar, en el último estudio de consumo de escolares hay bastantes datos que son interesantes de analizar, pero le puedo contar que las únicas dos sustancias que redujeron el consumo fueron el tabaco y el alcohol, Julián, demostrando que es posible las restricciones tan fuertes que tuvieron en los últimos 10 años. Por el contrario, todas las que no tienen regulación y que son ilegales aumentaron su consumo y hasta lo duplicaron y lo triplicaron. Julián, le voy a hacer una pregunta muy breve porque tengo poco tiempo. ¿Usted no cree que una persona que consume droga en un parque puede llevar a fomentar el consumo en esos niños que también están en ese parque? Discúlpeme otra vez, no lo escuché. Julián, le repito la pregunta. No, le planteaba que si usted no cree que una persona consumidora, en este caso de esa dosis mínima, que eventualmente la esté consumiendo en un parque, no podría llegar a fomentar, no podría llegar a afectar a esos niños que también están en ese parque para que en un futuro esos niños se conviertan en eventuales adictos. Como le conté a usted ahorita, las sustancias las conocen en la casa y las conocen con la familia. Entonces, digamos que ahí ya las han observado. ¿Pero en el parque no pasaría eso, Julián? Y estaría de alguna manera de acuerdo en que una persona debería ser sancionada por consumir en el espacio público, pero no debería ni incautarse la sustancia, ni ser criminalizado, ni estar en una base de datos, ni ser perseguido. Daniel. Bueno, yo creo que aquí tal vez ya estamos comenzando a tener algo de consenso. Y hay que tener claro, o sea, tener libertad no quiere decir ausencia de reglamentación o obligaciones frente a la sociedad. Aquí lo que hay es que tiene que existir unas normas de convivencia. ¿En dónde puedo hacer yo algo o en dónde no lo puedo hacer? Y voy a poner un ejemplo que es bastante chistoso. Si una persona no puede tomarse una cerveza en un parque, ¿por qué habría de poder consumir droga en el parque? Si usted no puede cometer un acto sexual en un parque, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en un sitio privado. ¿Por qué estamos diciendo que sí puede consumir en el parque? Hay unos temas y es que las libertades llegan precisamente hasta donde afectan a los demás. Y aquí no se está hablando de criminalizar, aquí no se está hablando de judicializar, aquí sencillamente se está hablando de aplicar unas normas de convivencia que establecen claramente que los parques y que el espacio público deben ser libre de consumo, tanto de alcohol
como de sustancias psicoactivas, para garantizar precisamente la seguridad de nuestros niños, para garantizar precisamente que esos sean espacios de recreación, devolverle el parque para que los padres y las madres se sientan tranquilos de dejar ir a sus hijos a jugar y no pensando que cuando va su hijo a jugar a un parque, lo que va a estar es expuesto al consumo de drogas. El tiempo se me agota. Julián Quintero López, experto en políticas preventivas para el consumo de drogas, director de la ONG Acción Técnica Social. Quiero agradecerle el tiempo que usted le concedió a nuestros televidentes del programa La Noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos llegan a través del hashtag numeral La Noche Dosis Mínima. La opinión que ustedes tienen frente a esta propuesta del presidente Iván Duque, que le da la facultad a la Policía de Colombia de decomisar la droga que portan las personas en sitios públicos. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Leamos algunos trinos que llegan en este momento. Este es de Carlos Díaz. Él opina lo siguiente: es una propuesta que no soluciona las causas del problema del microtráfico, es una propuesta que va en contravía de la reflexión de políticas públicas que busquen atacar la dinámica del mercado ilegal y sus precios. Esta propuesta invita a esconder la dosis y fumar en casa. José López dice lo siguiente: muy de acuerdo, las drogas son la base de todos los males de nuestra sociedad. Nada más dañino para el libre desarrollo de la personalidad que la esclavitud de las drogas. Felipe Bastidas asegura lo siguiente: impertinente, ineficaz, solo va a hacer crecer los precios de la droga y volver el negocio más rentable. Stanley Navarro dice lo siguiente: es una buena medida que se podría aplicar en otros países también. No se puede perder el control ni la figura de autoridad en el tema de drogas y policía. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Así de simple ofrecen alucinógenos en algunas universidades y colegios de Bogotá. Oiga, compadrito, le tengo libritos por allá 19, le tengo micropuntos, salvia extra, gisendi, metanfetamina, ketamina chilena, ketamina alemana. Con movimientos sutiles entregan la droga y reciben el dinero. Pruébalo, testéalo, míralo. Esto es punto 75, ¿cierto? Incluso tienen horarios para negociar la mercancía ilegal de sustancias psicoactivas. Necesito pero solo hierba, 10, ¿sí? No, parcero, no, ahorita muy tarde, mijo. Mire, tiene de lunes a jueves para pedir marihuana y bazuco, porque es que los viernes y los sábados es difícil. Estas son solo parte de las pruebas que lograron recoger agentes encubiertos del CTI de la Fiscalía, que se hicieron pasar por estudiantes durante 6 meses y evidenciaron una estructura organizada de microtráfico en 4 universidades y 25 colegios del país. Es un llamado a los rectores, a las comunidades académicas, a las asociaciones de padres de familia, a los padres que tienen que conocer el relacionamiento de sus hijos con su entorno diario. Es doloroso tener que registrar el caso de una niña estudiante de 6º año de Derecho cuyo novio es el jefe de una banda criminal. Los jefes de la organización desmantelada eran conocidos con los alias de Mai, Hans y Aleja. Reclutaban estudiantes de varias facultades para que vendieran la droga dentro de los centros educativos. ¿Qué haces acá? Con la oficina de construcciones de la universidad. Yo trabajo con ellos, estoy haciendo las prácticas. ¿Estás haciendo las prácticas acá? ¿Tú qué estudias? Arquitectura. En este mega operativo, las autoridades lograron la captura de 162 personas en 14 departamentos. Ante un juez fueron presentados los detenidos, a quienes les imputaron los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico. Motivo y finalidad de la captura: para formular imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad. Delitos: concierto para delinquir con fines de narcotráfico en concurso heterogéneo y sucesivo con tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes agravadas por el artículo 384 de la Codificación Penal.
Señor presidente del Consejo de Bogotá, concejal Daniel Palacios, veíamos este informe que deja en evidencia cómo el consumo también ha crecido en las universidades, en los entornos académicos, tanto así que la Fiscalía en las últimas semanas ejecutó un sendo operativo en el que logró desarticular bandas dedicadas a la venta al microtráfico de sustancias psicoactivas. ¿Cómo está el consumo en este momento en Colombia, teniendo en cuenta el aumento de los cultivos ilícitos? Son cerca de 220.000 hectáreas de hoja de coca que están cultivadas en todo el territorio nacional, y uno se pregunta si toda esa cocaína que es procesada en esos laboratorios está saliendo hacia el exterior o si por el contrario está aumentando la demanda de esa cocaína al interior de Colombia. Mira, lo que ha mostrado un estudio del DNP es que la rentabilidad del narcotráfico ha bajado sustancialmente y la rentabilidad del narcomenudeo, quiere decir del tráfico interno de drogas, ha incrementado. Y eso se traduce en algo muy sencillo. Producir 1 kilo de coca en Colombia cuesta alrededor de 2.5 millones de pesos. Eso le cuesta al productor. Ese kilo, puesto en un puerto en Ámsterdam, en Holanda, le está dejando a la organización criminal colombiana una utilidad de alrededor de 95 millones de pesos. Pero hasta ahí llega el involucramiento de la organización criminal colombiana, porque ella parte de la organización criminal de ese país. Lo que está pasando con el mercado interno es que ese mercado interno es mucho más fácil de transportar, mucho más fácil de ingresar a las ciudades y es fácil de diluir el kilo. Ese kilo lo pueden convertir fácilmente en 4 kilos porque le bajan la calidad, no es el mismo estándar que se exige en el exterior, sobre todo porque la pasta de coca se utiliza mucho para hacer bazuco. Y eso, diluido, lo llevan a una utilidad en las calles de una ciudad como Bogotá de casi 226 millones de pesos. Quiere decir, hoy para una estructura criminal casi que es más rentable vender la droga al mercado interno que sacarla. Además, le genera una base de consumidores y una base de clientes. Si usted logra ser una organización que tenga el control de la producción, de la siembra, de la producción, del transporte, de la distribución e inclusive tener incidencia sobre los ganchos que operan en las ciudades, usted está teniendo un negocio totalmente redondo que no podría tener en el exterior. ¿Es evidente que el consumo en Colombia ha subido? Claro, es que el país pasó de ser un país productor y exportador a ser un país productor, exportador y consumidor. Y obviamente es que pasamos de tener un país que en el 2009 estaban alrededor de 45.000 hectáreas de coca sembradas. Hoy estamos en más de 200.000. Eso genera una sobreoferta que tiene que llevarse a algún lado. Y lo que sin duda alguna ha pasado es que el país se enfrascó mucho en la lucha contra el narcotráfico, en la interdicción de afuera, que fue tan exitoso que descuidamos la política interna. Y eso lo que ha llevado es que tanto la naturaleza de los problemas de seguridad del país han mutado. Ya no es un problema tanto rural como un problema urbano. Y eso ha transferido todos esos tipos de delitos urbanos a las ciudades. El microtráfico hoy financia muchas de las actividades criminales en las ciudades. Usted donde tiene una olla de microtráfico, tiene todo tipo de actividad criminal alrededor de esas ollas. Por eso nosotros hemos dicho que las ollas de microtráfico son las parteras de la nueva violencia y por eso es tan importante una lucha frontal contra ellos. Hay que dejar claro aquí algo. Colombia necesita tener una política con total firmeza y determinación para combatir a las ollas de microtráfico y al narcotraficante, pero tiene que tener un corazón muy abierto para sacar del infierno de la droga a quien hoy es un adicto. Concejal, para finalizar, en algún momento el fiscal general prendió las alarmas, incluso lo hizo desde el momento en el que asumió este cargo, sobre las cifras de consumo interno en Colombia. A juicio de él, ya podríamos estar hablando de una generación perdida en Colombia, de jóvenes que han entrado al mundo de las drogas. ¿Usted qué diagnóstico puede hacer frente a eso? ¿Ya se perdió una generación en Colombia como consecuencia de la adicción a estas sustancias estupefacientes? Mira, eso es una situación muy preocupante. Lo que hoy estamos viviendo, nosotros lo denunciamos en un debate sobre el microtráfico en el Consejo de la Ciudad. Y vea lo que pasa hoy. Hoy no solamente tenemos la olla de microtráfico tradicional, no tenemos el jíbaro normal que está en un parque o está en un espacio público, sino que inclusive ya hemos llegado a la venta de drogas a través de chats y a través de redes sociales. Nosotros hicimos una denuncia que, por ejemplo, tienen horarios de distribución, tienen horarios de pedido, inclusive tienen el descaro de llegar a decir que si en 30 minutos no le tienen la droga en su casa, tiene rebaja del precio.
Entonces, aquí lo que estamos viendo hoy es un incremento de la producción, un incremento de la venta y de la distribución y evidentemente un incremento en el consumo de los ciudadanos. Y eso sin duda alguna va a llevar a que muchos de estos jóvenes, por tratar de conseguir y de poder seguir pagando su adicción, terminen cometiendo delitos. Yo no estoy de acuerdo con que no se instrumentalice mucho al adicto para eso. Eso lo hemos visto en Bogotá, eso se vio en el Bronx. Como mucho habitante de calle que está metido en el vicio de la droga, termina cometiendo delitos para poder pagarle a su distribuidor la droga que le dan. Entonces hay una relación directa. Vean la última cifra que le doy. Entre el 2013 y el 2016, más de 18.000 jóvenes menores de edad pasaron por el sistema de responsabilidad penal adolescente. De esos, el 85% fue comprobado que en el momento de su detención estaban bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. Quiere decir, esto es un problema grande de convivencia y de seguridad en nuestras ciudades. Señor presidente del Consejo, concejal Daniel Palacios, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de la noche. No, muchísimas gracias a ti, Jefferson, por la invitación. Hemos llegado a la parte final de este programa. A todos ustedes los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati_ntn24, @jeffersonntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.